Nunca verás ni un centavo del dinero de la familia, amenazó papá. Mamá añadió, aprende cuál es tu lugar. Yo permanecí en calma. El abogado de sucesiones llamó, el gestor de fondos está revisando sus gastos mensuales de 3.600.000 pesos. El rostro de papá se puso pálido. La intervención comenzó exactamente a las 2 de la tarde de un martes, lo que parecía innecesariamente dramático incluso para mis padres. Me habían convocado a su casa en Lomas de Chapultepec, la que tenía la entrada de mármol y el portero que todavía me llamaba señorita Alejandra a pesar de conocerme desde que tenía 6 años. Siéntate, Alejandra ordenó papá, señalando la silla frente a su enorme escritorio. El mismo escritorio donde me había sermoneado por decepcionar a la familia cuando elegí trabajo social en lugar de la facultad de Derecho, donde me había amenazado con dejar de mantenerme cuando salí con alguien que consideraba inferior a nosotros, donde me dijo que estaba desperdiciando mi potencial en sensiblerías de alma caritativa. Mamá estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y su traje de diseñador perfectamente planchado. Ella siempre había sido la ejecutora de papá, la que soltaba las observaciones más crueles con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Hemos sido pacientes contigo, comenzó papá. Más pacientes de lo que mereces. Pero la muerte de tu abuelo lo cambia todo. Sentí que se me oprimía el pecho. El abuelo Tomás había muerto hacía 3 semanas. El funeral había sido un circo de parientes lejanos que fingían llorar mientras calculaban sus perspectivas de herencia. Apenas había tenido tiempo de procesar la pérdida del único miembro de la familia que alguna vez me había visto de verdad. Sabemos que esperas heredar algo, dijo mamá, con la voz rebosante de falsa compasión. Después de todo, siempre fuiste su favorita. Siguiéndolo a todas partes, escuchando sus historias sobre cómo construyó el negocio de la nada. Vio algo en ti que claramente nosotros no vimos, añadió papá. Pero Tomás era viejo, sentimental. Hizo ciertas provisiones que necesitan ser corregidas. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable. Había aprendido hace años a no reaccionar visiblemente a sus provocaciones. El fideicomiso familiar es considerable, continuó papá. 850 millones de pesos, para ser exactos. Tomás lo gestionó personalmente durante décadas. Ahora, esa responsabilidad recae en tu madre y en mí, como debe ser. Nosotros entendemos cómo manejar el dinero, interrumpió mamá, cómo mantener la posición y el legado de la familia. Papá se inclinó hacia adelante. Tú, por otro lado, ganas 700.000 pesos al año trabajando con veteranos sin hogar. Conduces un Honda de 10 años. Vives en un apartamento de un dormitorio en la colonia Roma que tu abuelo insistió en pagar. Eso se acaba ahora, dijo mamá rotundamente. El subsidio del apartamento queda cancelado. Tendrás que encontrar algo dentro de tu presupuesto real. No estamos siendo crueles, insistió papá, aunque su sonrisa sugería lo contrario. Estamos siendo realistas. Tienes 31 años, Alejandra. Es hora de que aprendas a mantenerte por ti misma sin el apoyo del dinero familiar. Respiré lentamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las cejas perfectamente arqueadas de mamá se alzaron. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué te gustaría que dijera? Un reconocimiento de lo generosos que hemos sido sería apropiado, dijo papá. Hemos apoyado tus cuestionables elecciones de carrera durante 9 años. Te hemos permitido desperdiciar tu educación en trabajo social cuando podrías haberte unido al bufete familiar. Nunca insistimos en que contribuyeras a las obligaciones sociales o los intereses comerciales de la familia. Tu abuelo fomentó tus delirios, añadió mamá. Te hizo pensar que era aceptable desperdiciar tus ventajas en gente que no lo apreciará, gente que de todos modos no puede ayudarse a sí misma. El desprecio en su voz cuando hablaba de los veteranos hombres y mujeres que habían servido a su país y regresado rotos hizo que apretara la mandíbula, pero mantuve mi expresión neutral. El fideicomiso se usará ahora de manera apropiada, anunció papá. Apoyando causas que realcen la reputación familiar. Financiando empresas que generen rendimientos, no cualquier tontería benéfica en la que Tomás se permitía caer. No recibirás nada de la herencia. Tomás te dejó algunos objetos sentimentales, dijo mamá. Sus libros, esa ridícula colección de relojes antiguos. Pero la riqueza real se queda donde pertenece, con los miembros de la familia que entienden su valor. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré.
También vamos a suspender el subsidio del seguro de salud, continuó papá, y la tarjeta de crédito de emergencia, con efecto inmediato. Querías vivir como una persona común, Alejandra. Ahora puedes experimentar lo que eso significa realmente. ¿Hay algo más?, pregunté en voz baja. Sí, dijo mamá. Tenemos una reunión familiar el próximo fin de semana. Los Azcárraga, los Servitje, los Zambrano, todas las familias que importan. No estás invitada. No podemos permitir que nos avergüences con tu complejo de pobreza y esas historias espantosas sobre tu trabajo. Nunca verás ni un centavo del dinero de la familia, amenazó papá, poniéndose de pie. Y si intentas impugnar algo, si causas algún problema, nos aseguraremos de que toda la alta sociedad de la Ciudad de México sepa exactamente qué clase de persona eres. Una decepción, una carga para la familia, alguien que eligió el fracaso en lugar del éxito. Aprende cuál es tu lugar, añadió mamá, con voz gélida. Así serán las cosas de ahora en adelante. Acéptalo con elegancia y quizás te demos algún trabajo de consultoría de vez en cuando. Si montas una escena, quedarás completamente apartada de todo. Mi teléfono vibró de nuevo. Y luego, inmediatamente otra vez. Alguien te necesita, se burló papá. Uno de tus amigos sin hogar. Diles que ya no puedes permitirte ayudarlos. Apenas puedes ayudarte a ti misma. Me levanté lentamente, sacando mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Roberto Castillo, el abogado de sucesiones de la familia. El mismo Roberto Castillo que había trabajado con el abuelo Tomás durante 30 años, que se había sentado conmigo mensualmente durante los últimos 5 años, enseñándome todo lo que el abuelo quería que supiera. Debería contestar esto, dije con calma. No hemos terminado, espetó mamá. En realidad, creo que sí. Contesté la llamada. Roberto, hola. ¿Está todo bien? Alejandra, lamento mucho interrumpir, pero tenemos una situación. Tus padres han presentado solicitudes para retirar 11 millones de pesos del fideicomiso familiar, 6 millones para una casa de fin de semana en Valle de Bravo, 4 millones para renovaciones en la propiedad de Lomas de Chapultepec y 1 millón para lo que figura como oportunidades de desarrollo de negocios. Miré a mis padres, que me observaban con irritación. Eso parece excesivo para un mes, dije. El rostro de papá enrojeció. ¿Disculpa? ¿Cómo te atreves a discutir nuestras finanzas? Su distribución mensual es de 3.600.000 pesos, continué, hablando por encima de él. Esta solicitud triplica esa cantidad. Sí, confirmó Roberto, por eso necesito tu aprobación. Como fideicomisaria, todos los retiros que superen la distribución estándar requieren tu firma. La expresión de mamá cambió de ira a confusión. ¿De qué está hablando? Levanté un dedo, todavía concentrada en la llamada. ¿Cuál es su total anual actual, Roberto? Más de 43 millones de pesos en lo que va de año. Van camino de superar el límite anual de 54 millones de pesos para julio si este patrón continúa. Los documentos del fideicomiso que Tomás estableció son claros sobre la sostenibilidad. ¿Correcto? Muy claros. El corpus debe permanecer intacto. Las distribuciones no pueden exceder los rendimientos anuales de la inversión. El ritmo de gasto actual de tus padres agotaría el capital principal en 18 años. Papá intentó arrebatarme el teléfono. Retrocedí con suavidad. Roberto, ¿puedes venir a la dirección de Lomas de Chapultepec? Creo que necesitamos tener una reunión de aclaración. Puedo estar allí en 20 minutos. Perfecto. Nos vemos pronto. Terminé la llamada. El silencio en el estudio era absoluto. ¿Qué dijo papá lentamente? ¿Fue eso? Eso fue sobre el fideicomiso. El que acabas de decirme que controlas. Nosotros lo controlamos. La voz de mamá era cortante. Tomás nos lo dejó a nosotros. En realidad, no. Me nombró fideicomisaria hace 5 años. Habéis estado recibiendo distribuciones que yo apruebo. Distribuciones que Tomás y yo calculamos cuidadosamente para equilibrar vuestro estilo de vida con la sostenibilidad a largo plazo. La risa de papá fue forzada. Eso es absurdo. Tienes 31 años. No tienes experiencia financiera, ni formación empresarial.
Tengo 5 años de experiencia gestionando un fideicomiso de 850 millones de pesos bajo la tutoría directa del abuelo. Cada decisión de inversión, cada política de distribución, cada cálculo de sostenibilidad. Él me enseñó todo. Estás mintiendo, dijo mamá rotundamente. Tomás nunca pondría a una trabajadora social a cargo de la fortuna familiar. Puso a una gestora de fideicomisos cualificada a cargo. El trabajo social siempre fue secundario. Es lo que hacía con mi tiempo mientras aprendía del abuelo. Mientras ambos asumíais que estaba desperdiciando mi vida, yo estaba en su oficina cada martes y jueves por la noche aprendiendo gestión de carteras, planificación patrimonial, optimización fiscal y responsabilidad fiduciaria. Las manos de papá temblaban ligeramente. Si esto es cierto, y no lo creo, entonces nos has estado engañando durante 5 años. No, he estado haciendo mi trabajo. El abuelo no quería que la familia lo supiera hasta después de su muerte. Dijo que influiría en cómo me trataríais, y quería que yo desarrollara las habilidades sin esa presión. Esto es una locura, dijo mamá. Roberto Castillo nunca permitiría esto. Roberto ayudó a diseñar el plan de sucesión. Ha estado en copia de cada informe mensual que os he enviado durante 5 años. Los que nunca leísteis porque asumisteis que eran solo actualizaciones administrativas. Sonó el timbre. Mamá y papá intercambiaron miradas. Ese debe de ser Roberto, dije. ¿Abro yo o preferís hacerlo vosotros? El rostro de papá había pasado del rojo al pálido. Alejandra, si estás mintiendo sobre esto. No lo hago, pero eres bienvenido a preguntárselo tú mismo. Caminé hacia la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza pero mis pasos firmes. Roberto estaba en el vestíbulo, maletín en mano, su expresión profesionalmente neutral pero sus ojos amables. Hola, Alejandra. Señor y señora Garza asintió hacia mis padres, que me habían seguido fuera del estudio. Roberto, dijo papá con urgencia. Dime que esto es una broma. Dime que Alejandra no ha estado gestionando el fideicomiso familiar. Me temo que no puedo decirte eso, Ricardo, porque no sería cierto. Mamá realmente se tambaleó. Esto no puede estar pasando. Quizás deberíamos sentarnos, sugirió Roberto con delicadeza. Claramente, esto es una sorpresa para ambos, aunque no estoy seguro de por qué. Los informes mensuales han sido bastante detallados. Regresamos al estudio. Roberto abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Tomás Garza ejecutó una nueva declaración de fideicomiso hace 5 años. Nombró a Alejandra como fideicomisaria con total autoridad discrecional sobre todas las distribuciones e inversiones. Yo fui testigo del documento, al igual que el juez Martínez y el contable de Tomás. ¿Por qué?, exigió papá. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué os vio a ambos gastar de forma imprudente durante décadas?, dije en voz baja. Porque vio cómo tratabais el dinero como un recurso inagotable en lugar de algo que debía ser administrado. Porque sabía que, sin supervisión, quemaríais el capital principal en 15 años y no dejaríais nada para las generaciones futuras. Eso no es justo, protestó mamá. Hemos construido negocios, mantenido propiedades. Con distribuciones del fondo fiduciario, interrumpió Roberto con delicadeza. Señora Garza, su empresa de consultoría boutique ha operado con pérdidas durante 6 años. Solo se sostiene con distribuciones mensuales del fideicomiso de 720.000 pesos. Señor Garza, su fondo de capital riesgo tiene una tasa de rendimiento negativa. Ha perdido dinero en 14 de sus últimas 16 inversiones. El rostro de papá estaba carmesí ahora. ¿Cómo te atreves? Estoy exponiendo hechos que están documentados en los informes del fideicomiso, dijo Roberto. Hechos que Alejandra ha estado siguiendo y gestionando cuidadosamente. Sin su supervisión, habríais tomado varias decisiones de inversión catastróficas que le habrían costado millones al fideicomiso. ¿Qué decisiones?, preguntó mamá débilmente. Saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de notas donde había estado registrando todo durante 5 años. Hace 2 años, quisisteis invertir 54 millones de pesos en una empresa tecnológica dirigida por el hijo de tu compañero de cuarto de la universidad. Investigué la empresa. No tenían un producto viable, ni un camino hacia la rentabilidad, y un director ejecutivo con 2 quiebras anteriores. Denegué la distribución.
La empresa cerró 6 meses después. Eso fue solo mala suerte, murmuró papá. El año pasado, quisisteis comprar una propiedad comercial en Polanco por 75 millones de pesos. Hice que la tasaran de forma independiente. El edificio tenía problemas estructurales que costarían 36 millones reparar, y los ingresos por alquiler no cubrirían los costos de mantenimiento. También denegué esa solicitud. El edificio se vendió por 50 millones 3 meses después, cuando se descubrieron los problemas de cimentación. Roberto asintió. Alejandra ha ahorrado al fideicomiso un estimado de 200 a 270 millones de pesos en malas inversiones en los últimos 5 años. También ha hecho crecer la cartera en un 32% a través de estrategias de inversión cuidadosas y conservadoras. El fideicomiso valía 650 millones de pesos cuando me hice cargo, dije. Ahora vale 850 millones. El objetivo del abuelo era un crecimiento sostenible que apoyara a la familia durante generaciones, no solo maximizar vuestro estilo de vida actual. Mamá se hundió en una silla. Has estado controlando nuestro dinero todo este tiempo. He estado gestionando el fideicomiso de acuerdo con los deseos del abuelo y las mejores prácticas fiduciarias. Vuestra distribución estándar es de 3.600.000 pesos por mes. Eso es más de 43 millones al año. El fideicomiso genera aproximadamente 63 millones en rendimientos anuales. La diferencia se reinvierte para proteger contra la inflación y la volatilidad del mercado. Necesitamos más que eso, dijo papá desesperadamente. La propiedad de Lomas de Chapultepec necesita reformas. La casa de Valle de Bravo es una inversión. La propiedad de Lomas de Chapultepec fue renovada hace 18 meses por 5.400.000 pesos. La casa de Valle de Bravo es una compra de lujo, no una inversión. ¿Y tus oportunidades de desarrollo de negocios? Miré a Roberto. Mejoras en la membresía del club de campo y un barco, confirmó Roberto. Difícilmente críticos para el negocio. Nos estás castigando, dijo mamá. Esto es una venganza por cómo te tratamos. No, esto soy yo haciendo el trabajo para el que el abuelo me entrenó. Si quisiera venganza, habría mencionado que vuestro ritmo de gasto actual es insostenible. Que a vuestro ritmo actual, excederéis el límite de distribución anual para agosto. ¿Qué pasa si lo excedemos?, preguntó papá. Los documentos del fideicomiso son claros. Las distribuciones se reducen al año siguiente para compensar. Gastad 11 millones de pesos por encima del límite este año, y vuestras distribuciones mensuales bajarán a 2.700.000 pesos el próximo año. El color desapareció de sus rostros. No podemos sobrevivir con 2.700.000 pesos al mes, susurró mamá. Entonces necesitáis ajustar vuestros gastos. Eso es lo que me dijisteis hace 2 horas. ¿Recordáis cuando me sermoneasteis sobre vivir dentro de mis posibilidades? Roberto se aclaró la garganta. Hay algo más que debéis saber. Alejandra ha sido más que justa con vosotros. Los documentos del fideicomiso de Tomás le daban la opción de reducir vuestras distribuciones a 1.800.000 pesos al mes como base. Podría haberlo aplicado desde el principio. En cambio, ha mantenido la tasa de distribución más alta y solo ha intervenido para evitar decisiones financieras catastróficamente malas. ¿Por qué?, preguntó papá, mirándome con una mezcla de confusión y miedo. Porque sois mis padres. Porque a pesar de todo, el abuelo os quería y quería que estuvierais cómodos. Porque no estoy interesada en castigar a la gente. Estoy interesada en proteger la seguridad a largo plazo de la familia. Pero nos dejaste creer que controlábamos todo, dijo mamá. Nunca preguntasteis. Nunca leísteis los informes mensuales. Nunca cuestionasteis de dónde venía el dinero o quién lo aprobaba. Simplemente lo asumisteis. Y me tratasteis como a una fracasada porque no pregoné mi éxito. Roberto sacó más documentos. También está el asunto del apartamento en la colonia Roma. ¿El del que me estáis echando?, pregunté a mis padres. El fideicomiso no es propietario de ese apartamento, dijo Roberto. Alejandra lo compró con su propio dinero hace 4 años. Los pagos que parecían provenir del fideicomiso eran en realidad de una herencia separada que Tomás le dejó cuando murió su abuela, 22 millones de pesos que invirtió sabiamente y usó para comprar propiedades. La boca de papá se abrió y se cerró.
Pero pensábamos. Pensabais que vivía de la caridad familiar. Vivía de mis propias inversiones mientras gestionaba las vuestras. ¿El seguro de salud?, preguntó mamá débilmente. También mío. Obtengo excelentes beneficios a través de mi empleador. ¿La póliza que pensabais que estabais pagando? Esa era mi propia cobertura que nunca cancelé cuando el abuelo estableció el acuerdo del fideicomiso. Mantuve los correos electrónicos administrativos dirigiéndose a vosotros porque era más fácil que explicar la verdad. ¿Y la tarjeta de crédito de emergencia?, preguntó papá. Nunca hubo una. Eso fue algo que el abuelo os contó para haceros sentir que me estabais apoyando. La única vez que intentasteis cancelarla, cuando salí con Marcos, no había nada que cancelar. El abuelo simplemente os dijo que se había encargado. Roberto miró su reloj. Tengo otra reunión, pero Alejandra, deberíamos programar un tiempo para revisar las nuevas solicitudes de distribución. Denegadas, dije con firmeza. Todas ellas. Mamá, papá, vuestra distribución mensual permanece en 3.600.000 pesos. Si necesitáis más que eso, tendréis que presentar propuestas detalladas con una justificación clara, como lo haría cualquier otro beneficiario del fideicomiso. Beneficiario, repitió mamá. Somos solo beneficiarios. Siempre habéis sido beneficiarios. Simplemente no os disteis cuenta de que otra persona gestionaba el fondo. Alguien que realmente estudió teoría de carteras y responsabilidad fiduciaria. Alguien que pasó 5 años aprendiendo de una de las mejores mentes financieras de la Ciudad de México. Roberto se puso de pie, recogiendo sus documentos. Ricardo, Catalina, estaría encantado de programar una reunión para revisar la estructura del fideicomiso en detalle, pero quiero ser claro. Los deseos de Tomás fueron explícitos. La documentación es irrefutable, y Alejandra ha desempeñado su papel excepcionalmente bien. No hay fundamentos para una impugnación legal. Después de que Roberto se fue, los tres nos sentamos en silencio. Papá miraba su escritorio. Mamá miraba por la ventana. Yo permanecí en calma, esperando. Podrías habérnoslo dicho, dijo finalmente papá. ¿Habríais escuchado? ¿Me habríais tratado de manera diferente? ¿O lo habríais combatido, impugnado, hecho todo más difícil? Teníamos derecho a saber. Los documentos del fideicomiso no requerían que os lo dijera. El abuelo sintió, y yo estuve de acuerdo, que era mejor para mí aprender el rol sin que la dinámica familiar interfiriera. Mamá se apartó de la ventana. ¿Qué quieres, Alejandra? ¿Una disculpa? ¿Reconocimiento? No quiero nada. Voy a seguir haciendo mi trabajo, gestionando el fideicomiso de manera responsable, asegurando que la familia tenga seguridad financiera por generaciones. Eso es lo que el abuelo me pidió que hiciera. Mientras te suplicamos por dinero, la voz de papá era amarga. Mientras vivís cómodamente con una asignación generosa y tomáis mejores decisiones financieras. 3.600.000 pesos al mes es más de lo que el 99% de los mexicanos ganan en un año. Si eso no es suficiente, el problema no es el fideicomiso, son vuestras expectativas. Suenas igual que él, dijo mamá en voz baja. Tomás. Ese mismo tono santurrón. No era santurrón. Era práctico. Construyó algo sustancial y quería protegerlo. Vio lo que le pasó a la fortuna de los Garza, agotada en 2 generaciones por el gasto descuidado. El patrimonio de los Zambrano, dividido por luchas internas familiares. No quería eso para nosotros. Así que puso a una trabajadora social a cargo, dijo papá. Puso a alguien en quien confiaba a cargo. Alguien que se preocupaba más por la seguridad a largo plazo de la familia que por el lujo a corto plazo. Alguien que no podía ser manipulado ni intimidado para tomar malas decisiones. Me levanté, cogiendo mi abrigo. Necesito volver al trabajo. Tenemos 3 veteranos mudándose a nuevas viviendas hoy, y prometí que estaría allí para ayudar. ¿Eso es todo?, preguntó mamá. ¿Sueltas esta bomba y simplemente te vas? ¿Qué más hay que decir? La estructura del fideicomiso no va a cambiar. Vuestras distribuciones no van a cambiar a menos que vuestros gastos las obliguen a hacerlo. Mi rol no va a cambiar. Lo único que es diferente es que ahora sabéis la verdad. Y el próximo fin de semana,
preguntó papá. ¿La reunión familiar? No estaba invitada, ¿recuerdas? Dejasteis claro que soy una vergüenza. Alejandra. Empezó mamá. Está bien. Tengo planes de todos modos. Estamos organizando una recaudación de fondos para el centro de veteranos. Trabajo real con un impacto real, no solo estar de pie hablando de riqueza sin contribuir nada de valor. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Por si sirve de algo, el abuelo os quería a ambos. Cada decisión que tomó fue porque quería protegeros de vosotros mismos. Quería que yo me asegurara de que siempre estaríais cuidados, incluso si tomabais malas decisiones. Eso es lo que he estado haciendo durante 5 años. Eso es lo que seguiré haciendo. ¿Por deber?, preguntó papá. Por amor. A pesar de todo, seguís siendo mis padres. Solo desearía que me hubierais visto como vuestra hija en lugar de como una decepción. Los dejé sentados en el estudio, rodeados por el lujo que el fideicomiso proporcionaba, comprendiendo finalmente quién había estado haciendo todo posible. Mi teléfono sonó mientras conducía de regreso a la colonia Roma. Era mi compañero de trabajo, Marcos. Oye, ¿cómo fue con tus padres? Más o menos como esperaba. No se lo tomaron bien. ¿Estás bien? Sí. En realidad, me siento aliviada. 5 años fingiendo ser algo que no soy. 5 años dejándoles creer que estaba fracasando. Es agotador. Eres la persona más exitosa que conozco, Ale. Gestionas un fideicomiso de 850 millones, diriges una organización sin ánimo de lucro exitosa por tu cuenta y aún así vienes a ayudar a los veteranos todos los días. Tus padres son idiotas si no pueden ver eso. Sonreí. Gracias, Marcos. ¿Unas copas después de la instalación en las casas? Suena a que las necesitas. Definitivamente. Entré en el estacionamiento del centro de veteranos, donde 3 familias esperaban para recibir las llaves de sus nuevos apartamentos que había ayudado a financiar a través de una subvención de la fundación que había establecido discretamente con mi propio dinero. La que mis padres no conocían. La que había alojado a 47 veteranos sin hogar en viviendas permanentes en los últimos 3 años. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Primero de mamá, tenemos que hablar de esto como es debido. Luego, de papá, esto no ha terminado, Alejandra. Y finalmente, sorprendentemente, de Roberto, tu abuelo estaría increíblemente orgulloso. Manejaste eso con una gracia notable. Respondí solo a Roberto, gracias. Me enseñó bien. Los veteranos estaban esperando. Personas reales con necesidades reales a las que no les importaban los fideicomisos ni los dramas familiares, que solo necesitaban que alguien los viera como seres humanos dignos de respeto y apoyo. Señorita Alejandra, gritó Tommy, un veterano de la Marina con el que había estado trabajando durante 6 meses. Tenemos las llaves. Las 3 familias se mudan hoy. Sonreí, guardando mi teléfono. Eso es maravilloso, Tommy. Vamos a ver tu nuevo hogar. Mientras les ayudaba a mover cajas y a montar muebles, pensé en el abuelo Tomás, en los cientos de horas que habíamos pasado en su oficina, enseñándome no solo sobre gestión de dinero, sino sobre responsabilidad, dignidad y el peso de la administración. El dinero es solo una herramienta, Alejandra me dijo. La pregunta es qué construyes con él. Tus padres construyen monumentos para sí mismos. Quiero que tú construyas algo que perdure, algo que ayude a la gente. Ese es el verdadero legado. Intenté hacer ambas cosas, proteger la fortuna familiar mientras usaba mis propios recursos para marcar la diferencia. Había significado vivir de forma más modesta, vestir con sencillez, conducir un coche viejo y dejar que mis padres creyeran que estaba luchando. Pero había valido la pena. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto grupal a toda la familia de mi tío Cristóbal, acabo de enterarme de la noticia. Esto es inaceptable. Reunión familiar este fin de semana. Alejandra debe rendir cuentas. Me quedé mirando el mensaje, luego a Tommy ayudando a sus hijos a elegir qué dormitorio querían. A María, una veterana de la Armada, llorando de alegría mientras abría el grifo de su nuevo baño. A James, un veterano del ejército, de pie en su cocina por primera vez en 3 años.
Que tuvieran su reunión. Que conspiraran, intrigaran y se enfurecieran sobre cómo una trabajadora social de 31 años se atrevía a controlar su acceso al dinero. Yo tenía cosas más importantes que hacer. Tenía un fideicomiso que gestionar responsablemente, veteranos que alojar, un legado que honrar y 5 años de experiencia demostrando que era exactamente la persona que el abuelo Tomás creía que podía ser. Mis padres habían dicho que nunca vería ni un centavo del dinero de la familia. Tenían razón. Nunca me había interesado verlo. Había estado demasiado ocupada gestionando los 850 millones de pesos. A veces, la persona más silenciosa de la habitación es la que tiene más poder. A veces, la decepción de la familia es la única que realmente tiene éxito. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente hacer tu trabajo con integridad mientras todos los demás se desmoronan a tu alrededor. Ayudé a Tommy a colgar las cortinas en la habitación de su hija, con mi teléfono vibrando con mensajes familiares cada vez más frenéticos que leería más tarde. O quizás nunca. Porque esta noche, 3 familias que habían servido a su país dormirían en hogares seguros. Y eso importaba más que cualquier cosa que mis padres pudieran amenazar o prometer. El abuelo Tomás me había enseñado eso, y todo lo demás que necesitaba saber.